Gracias, Presidenta. Este es un debate, yo creo que tal vez los más interesantes que tiene esta legislación, porque tiene que ver justamente con el sentido de lo que nosotros hacemos, que es la política. Y uno debe reflexionar justamente por qué hemos llegado a donde hemos llegado. ¿Por qué la política en el mundo entero y en Chile no escapamos de esa realidad? La política es totalmente arcaica, anacrónica y no representa a la sociedad. ¿Por qué permitimos que nuestro chasis institucional, educacional, parlamentario, este Parlamento tiene 200 años y no ha cambiado, nuestro concepto del Estado, anacrónico, vertical, centralista, nuestra visión de la sociedad, de la economía, haya llegado a donde está y no haya logrado incorporarse a la nueva sociedad? Tal vez a la política le va a pasar como Kodak, que tenía 100.000 trabajadores hace 10 años atrás, valía miles de millones de dólares y hoy día no existe, porque no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Una política que no reflexiona, una política que no piensa, una política que no se sustenta en ideas está condenada a ser irrelevante. Y nosotros somos los que hemos transformado la política en irrelevante, porque nosotros transformamos a los ciudadanos en consumidores. La sociedad tiende a transformar a los ciudadanos en consumidores. Hoy día ya no es la ideología, no es la religión, los consoladores fundamentales son las cosas. Son las cosas que tienen una dimensión simbólica y comunican de aspectos psicológicos, sociales. Son las cosas que construyen un lenguaje que permite hablar de afecto, de compañía, de sentido de pertenencia, de estatus. Son las marcas lo que dan estatus en la vida. Y lo que está haciendo la política es comportarse como cualquier bien de consumo. La política se parece más a una estrategia de Falabella de Almacenes París que a un elemento de contenido. Yo no veo ninguna campaña que siquiera ponga el concepto de su partido. No solamente no ponemos ideas, sino se pone un rostro y se condena a la política a comportarse como si fuera una estrategia de mercado. Eso hace que la política sea irrelevante. Si la política no se piensa a sí misma y no piensa al futuro, es ciega respecto a los desafíos que vienen. Y yo insisto, está condenada a que los grandes temas pasen por el lado y no sean parte de la política, como está ocurriendo. Esto se agrava con el mundo de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, pero las redes sociales presionan a la inmediatez, a la reacción, no a la reflexión. Y la política requiere reflexión, requiere de tiempo, requiere de madurez. Y si ya la política es ciega, si ya las instituciones son anacrónicas y no están pensando en el futuro y no sirven, porque el pensamiento del siglo XX no sirve para entender la complejidad del siglo XXI, si además la política renuncia a la política, renuncia a la idea, renuncia a entender e interpretar los desafíos que vienen, entonces estamos condenados a desaparecer y a ser reemplazados, como está ocurriendo, por las redes sociales, por el mercado, que va a ir sustituyendo a la política. ¿Por qué la gente va a apelar a la política cuando los problemas los resuelve fuera de la política? ¿Por qué los grandes temas van a pasar por las instituciones parlamentarias o políticas cuando más bien se transforman de la perspectiva de los ciudadanos en un obstáculo? Hoy día para las redes sociales la política es un obstáculo, no es una oportunidad. Y las redes sociales tienen de positivo, pero también tienen de negativo, porque no tienen un nosotros. Las redes sociales pueden evocar una demanda, pero no hay un permanente nosotros que active una acción profunda respecto a construir más libertad y otra, y se requiere la política. Aquí lo que está en cuestión es el sistema representativo. Son los elementos de mediación, las élites de mediación que están en cuestión todas. Y yo me pregunto cómo uno puede hacer que la política representativa o la representación, no solamente de nosotros como parlamento, sino de los periódicos, todos los sistemas verticales, la televisión vertical, el periodismo vertical, la política vertical, en un mundo de red horizontal, ¿cómo podemos nosotros convalidar el modelo representativo? Y esto lo que requiere, evidentemente, son propuestas, son ideas. Yo creo que Chile necesita que los ciudadanos vuelvan a hacerse, en cierta manera, mantenerse como consumidores, y tienen más derechos como consumidores, como ciudadanos, pero se requiere de ciudadanía. Que vuelvan a participar del devenir del país, que vuelvan a participar de las ideas, que vayan a votar, que se sientan parte del sistema, que tengan paternidad y patrimonio sobre lo que pasa con su país. Pero si la política se despolitiza, si la política, nosotros renunciamos a la política, ¿cómo le vamos a pedir entonces nosotros, despolitizados a los ciudadanos, que ellos participen en reflexionar y pensar del país, cuando nosotros justamente los estamos transformando en una sociedad de consumidores?